Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al seminario. Me presento esta vez haciendo este video de modo personal. Mi nombre es Guido Ricono. Ya me conocen a través del currículum y de mi voz en off en las entrevistas de la primera y la segunda clase. Quería que esta tercera clase sea individual, que pueda hablar de los temas que se abordan personalmente, así como lo vamos a hacer en otras clases sucesivas, pero también van a ir apareciendo otros y otras investigadoras del campo de la universidad como objeto de estudio, pero más específicamente de la historia de la universidad, que es el segmento que a nosotros nos interesa. Bueno, en una primera clase trabajamos con algunas categorías generales sobre el abordaje de la universidad como objeto de estudio, y allí la voz de Judith Najdorf y de Daniela Perrota fueron las más importantes, fueron las centrales, además de mi acompañamiento en relación a algunas categorías que ellas vienen trabajando hace mucho tiempo, junto a un texto clásico de Sosnávar y Krost, que es el texto a partir del cual se generaron congresos, y bueno, es un texto muy paradigmático del periodo, del principio de los 2000, ¿no? En la segunda clase abordamos la década del 30 como un espacio de configuración de lo que conocemos como el Estado interventor, es decir, en la década del 30 lo que vemos a través de los análisis históricos y de la universidad también como segmento en particular, es que se desarrollan los primeros elementos del Estado interventor y de una universidad ya más fuertemente vinculada con el ámbito social, una universidad inserta dentro de la sociedad, una sociedad que le reclama a la universidad y un Estado que también le reclama a la universidad un rol más importante, más influyente. Y eso lo vimos también en una serie de legislaciones que yo nombré una sola, pero hay muchas más. Proyectos de ley, como la Ley Orgánica de las Universidades, que fue la que nombré en la clase, pero hay otras herramientas legales, hay voces de sectores universitarios, desde el Estado, de intelectuales, que reclaman que la universidad tenga un rol más activo frente a la sociedad y que pueda intervenir en la coyuntura. Esto va a estar de la mano de un crecimiento del Estado, un Estado interventor, como decimos, en base a los análisis que abordan ese periodo, y ese Estado interventor que va acrecentando su influencia también se va a ver en el segmento específicamente universitario. Bien, una década del 30 que está también caracterizada por ciclos de intervención hacia la universidad, por su rol, por sus actividades, que eso también lo escribimos. Si bien no es central la década del 30, sí es importante verla como parte de un mismo proceso que es el que va a desencadenar el peronismo, ¿no? Por eso la nombramos y por eso nos interesa. Y no nos interesa tanto, aunque sí lo abordamos de modo particular, detenernos tanto en los orígenes, que es lo que vamos a hacer hoy. Primero porque ya se ha hecho mucho, y en segundo lugar porque como el texto escrito de la parte teórica dice, a nosotros nos parece que cargar las tintas sobre los orígenes del peronismo tiene tiene una consecuencia muy negativa para el peronismo, que es la de incluir a Perón adentro del elenco de militares golpistas del GO de 1943, y a partir de allí, como dice Alejandro Horowitz, despojar de bases populares al peronismo, no mostrarlo como un fenómeno democrático, popular y de masas, sino más bien mostrarlo como circunscripto al grupo de militares que hace el golpe de Estado del 43. Y allí aparecen claramente los elementos más característicos de la crítica hacia el peronismo. Un Estado autoritario, en primer lugar, pero fuertemente con ciertos elementos, cierto barniz fascista o filofascista o nazista en algunos de los casos, que es lo que se ve fundamentalmente en las designaciones de la Organización de la Cultura a partir de 1943. Esto es importante porque va a ser una norma del periodo 1943-1945. Van a asumir puestos claves en la administración de la cultura, en la organización de la cultura, mejor dicho, sectores que provienen del filofascismo, del fascismo directamente, como Martínez Zubiría, o del nazismo, o Baldrich. Son sectores que van a son personas que van a ocupar los distintos rectorados de las universidades, van a ocupar puestos claves en la administración de la cultura, van a ocupar decanatos en las facultades también, y como Bruno Genta, que va a ocupar el rectorado del Litoral.
como Benítez, el cura Benítez, que va a dirigir la revista de la Universidad de Buenos Aires. Una trayectoria interesante la de Benítez, pero que se puede rastrear en distintos artículos. Les recomiendo la lectura de la trayectoria de Benítez hasta la década del 70. Pero, en fin, caracterizar al peronismo como un movimiento cuyas características centrales se encuentran en el periodo 43-46, decíamos, despoja de bases populares al peronismo y le quita su componente social, su componente masivo. Además de que le quita también lo que conocemos como los elementos más importantes del estado de bienestar. Digamos, si bien tuvieron lugar en el periodo 43-46, la legislación obrera y previsional sobre todo, se despliegan luego en la presidencia de Perón toda una serie de herramientas legislativas favorables a las clases trabajadoras, y eso lo vamos a ver bien más adelante cuando trabajemos la planificación universitaria o la planificación del Estado, y allí la universidad como un elemento más de esa planificación. En ese sentido, los orígenes del peronismo, retomo la idea de los orígenes del peronismo así estudiado, ¿no? La idea del peronismo estudiado desde los orígenes no es algo exclusivo de la universidad. El texto que más hace eso es el de Alperindongui. Ustedes tienen un texto fabuloso, lo deben tener en las bibliotecas porque es un texto que circula, si no, lo subo, lo digitalizo y lo subo, que es el de la historia de la Universidad de Buenos Aires, un libro muy interesante que escribe Tulio Alperindongui en 1962, que tiene muchas aristas de análisis, su clave germaniana, el año en el que fue editado, quién fue el responsable de la edición, que fue la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Pero a nosotros nos parece, por esta vez solamente destacar que del capítulo que se llama Crisis de la Nación y Crisis de la Universidad, que es el que se refiere al periodo 30-55, no recuerdo si en los 30, pero por lo menos de fines de los 30 hasta el 55, o sea, la Universidad Peronista, digamos, Alperindongui le dedica, de las 20 páginas que tiene ese texto, le dedica 18 a analizar el periodo 43-46 y solamente 2 al periodo 46-55, como si el peronismo se pudiera explicar exclusivamente a partir de esos 3 años. Es allí donde nosotros dirigimos la crítica. El peronismo no se explica exclusivamente a partir de los 3 años del GO, y más bien es un recorte que tiende a tener más que una decisión metodológica de recorte de los años, sino más bien una decisión política, creemos nosotros. Esto va más allá de la lectura de Alperindongui, además de ese texto, que es un autor fundamental de la biblioteca de la historia argentina, ¿no? Pero les decía que no solamente de la universidad, como este texto clásico, se ha abordado hacia el peronismo, sino que en otras dimensiones del propio fenómeno peronista se ha estudiado también a sus características solamente a partir de esos 3 años. Eso pasa con los trabajadores. Hay una crítica interesante de Louise Doyon, que la ha hecho hace mucho tiempo, una investigadora francesa, sobre cómo se hace esto mismo con el análisis de los trabajadores y su relación con el peronismo. Bien, esto en clave de contexto teórico, de contexto historiográfico, digamos, de algún modo. Lo que sí nos interesa destacar del periodo 43-46 en términos universitarios es, bueno, lo que ya dijimos en relación a las figuras claves de los puestos de la organización de la cultura, pero además otros elementos. Nosotros vemos que en esos años la Universidad de Buenos Aires se transforma en una universidad militante. Su cultura académica se corre hacia un perfil fuertemente activo. Según Juan Carlos Portantiero, es el único factor dinámico de la alianza liberal conservadora que va a llevar a la Unión Democrática como coalición electoral a competir con el Partido Laborista, donde estaba Perón como candidato. La universidad es el elemento dinámico, como dice, coincidimos con Portantiero, y del cual tomamos, ¿no?, sus caracterizaciones, pero además es una universidad militante de todos sus segmentos, estudiantes, docentes, autoridades, forman parte de las movilizaciones, de los reclamos, de las puestas en escena que se dan por parte de la universidad, cuestionando fuertemente al GO y su intentona fascistoide y autoritaria. Y esto lo vemos particularmente en la Marcha de la Constitución y la Libertad de 1945, el 19 de septiembre del 45. Es una marcha que no se la ha tomado en cuenta mucho en general.
se la caracteriza como una movilización más, pero para nosotros es central, porque la universidad es la vanguardia de esa marcha, es la que la organiza, la que motoriza, la que da los rectores y el movimiento estudiantil y docente son los que dan los discursos en esa marcha. Una marcha que hace de la realidad la siguiente lectura, considera que lo que está herido o lo que está en peligro es la democracia, la república. Esa es ahora un paréntesis, el poema conjetural de Borges en esa misma línea, desde el año 43, es un poco antes, pero donde también aparece la idea de la república como herida de muerte a través de la figura de Laprida, cierro paréntesis, y continúo con la marcha, una concentración de 200.000 personas, muy grande, donde aparecían gigantografías de los héroes de Mayo, y la línea opuesta a Casero, ¿no? Es una línea muy antirrosista, donde ya se empieza a hablar de la vuelta de lo que va a ser la segunda tiranía de Perón, el miedo a la segunda tiranía, eso empieza a aparecer en este periodo, y la unión de los sectores liberales frente a lo que se consideraba el totalitarismo fascista que encarnaba no solo Perón, sino los militares del GO. Y digo no solo Perón porque bueno, había allí una serie de reclamos y cuestionamientos acerca del carácter fascista del gobierno, y es el propio Perón el portavoz de desmentir que el gobierno fuera fascista, pero no su figura, sino el gobierno del GO, el gobierno de militares, el GO. Es decir, la clave fascista es antifascista, o fascismo antifascismo es una clave que va a jugar fuertemente en este periodo, y que más allá de que uno podría decir en la actualidad o pasado los acontecimientos, que es una transpolación de características de un marco europeo, un marco teórico europeo a características latinoamericanas, o es una exageración, o es una no comprensión del fenómeno del peronismo o de los populismos latinoamericanos. En su momento gravitó fuertemente, eso es innegable, es decir, hay que separar el análisis posterior de lo que sucedió en ese momento. Tanto es así que, como les decía, Perón, en el diario La Nación, un diario profundamente opositor al peronismo, al GO y a cualquier gobierno populista en general, en ese diario Perón le dedicó editoriales desmintiendo el supuesto carácter fascista del gobierno, es decir, se jugaba fuertemente con esa categoría. Y también la marcha de la Constitución y la Libertad cuestionaba la neutralidad de Argentina frente al conflicto bélico mundial, que también es uno de los elementos que va a partir en dos, el campo cultural y el universitario en particular, y el llamado a elecciones, eso es el otro reclamo, el llamado a elecciones democráticas. A nosotros nos parece que la marcha del 19 de septiembre, la marcha de la Constitución y la Libertad, fíjense el nombre también, ¿no?, se opone al 17 de octubre como la referencia de los dos bloques históricos que pretenden hegemonizar el Estado en ese periodo, que son el liberal, por un lado, liberal conservador, dice Portantiero, que a nosotros nos parece interesante esa pequeña distinción, y el bloque histórico populista, la etiqueta populista que va a asumir el peronismo en Argentina, ¿no? La etiqueta que va a tener el peronismo en Argentina, que va a tener el populismo en Argentina, que va a ser el peronismo, según también otra vez Portantiero. Pero además de esto, hay ciertos elementos que son insoslayables. Si pensamos el ciclo que desemboca en 1946, cuando Perón asume la presidencia, con las universidades ya calmadas, se ha enfriado esa violencia del año 45, que es un año clave de la historia nacional también, ¿no? Y Perón recibe las universidades intervenidas por Farrell, quien había sido el anterior presidente, y no tiene más que avanzar sobre un terreno que de alguna manera ya había sido conquistado, digo, muy entre comillas, en el sentido de que las elecciones a Perón le dieron la legitimidad necesaria para avanzar sobre la legalidad universitaria, que lo vamos a ver a partir de la ley 13031, su reformulación más adelante y las disposiciones específicas que va a tener el peronismo en relación a la universidad, que lo vamos a ver después en otra clase. En ese sentido, entonces, otro de los elementos fuertes que aparece en 1945, pero que en realidad es de la década del 30, es la deslegitimación que tiene cierto sector del reformismo al interior de la universidad, pero en la sociedad también aparece esto, y aparece esto sobre todo fuertemente en el Estado.
Yo cité ahí una fuente, hay muchas fuentes criticando lo que se consideraba la corrupción estudiantil en la designación de los concursos docentes. Era el plebiscito estudiantil. Este mecanismo que tenían los estudiantes reformistas, que lo cuestiona Alperindongui, Buchbinder, cualquier investigador que haya trabajado ese periodo, habla más o menos del plebiscito estudiantil, que era, bueno, el rol protagónico que tenían los estudiantes en la designación de los concursos docentes, pero no únicamente eso, sino que su rol incluía cierto grado de corrupción, en el sentido de que se pagaban y se compraban favores y votos de los estudiantes. El barro del plebiscito, decían algunos reformistas, yo cité algunos, de todo lo que yo cito hay más, pero yo porque no quiero abombar las clases con demasiado archivo y bibliografía. Y ese elemento va a ser central, porque bueno, después Perón, a partir ya del 45, fines del 44, el propio Perón se hace eco de esta crítica a la universidad y comienza a hacer una operación que para nosotros es muy interesante en términos discursivos, como la idea de década infame de los años previos al ascenso del GOU, va a insertarse, cómo la universidad se va a insertar en ese discurso, ¿no? La idea de la corrupción, del fraude de la década del 30, de la entrega del país a los capitales foráneos, de la violencia, la idea de que la sociedad argentina perdió su rumbo. En ese marco ingresa a la universidad, en la caracterización que hace Perón, que hace el peronismo, ¿no? La universidad se vuelve infame en el discurso a través de justamente denunciar el plebiscito estudiantil y denunciar también una universidad profundamente elitista, que eso es verdad, no menor a la del 20, ni a la del 10, ni a la anterior. Es una universidad donde acceden las élites, muy profesionalista, esto también hay que decirlo, liberal. Es una universidad que fundamentalmente con ciertos elementos de investigación, como ustedes escucharon a Diego Hurtado decir, pero muy reducidos, también reducida la extensión, obviamente. Una universidad que otorga títulos habilitantes para ejercer profesiones liberales, digamos, eso es la definición de la universidad, hasta el peronismo, claramente, eso es lo que el peronismo interviene, sobre eso interviene el peronismo, sobre la universidad profesional, ¿no? También es una credencial de las clases dominantes para acceder a puestos del Estado, para acceder a formar sectores que cualitativamente después van a tener cierto nivel cualitativo que les va a permitir ser asesores en los distintos gobiernos. Digo, es una universidad muy restringida con la que asume el peronismo. Y esa universidad va a salir otra en 1955. Es decir, el campo de la educación superior en Argentina tuvo, sí, claramente una, no sé si diría una revolución por el costo que tiene esa palabra, pero sí fue un cambio violento el que sufrió durante el peronismo, en términos de matrícula, en términos de características, en términos de perfiles históricos, y eso nosotros lo vamos a ver en otra clase. Y una universidad que estaba alejada de la política nacional. Y esto se ve muy claramente en la década del 30, donde se le exige un rol en la coyuntura, pero la universidad no tiene el rol en el 30 de intervenir en el desarrollo nacional, en la economía, en la sociedad y la cultura, que es lo que se le reclamaba, y sí iba a intervenir electoralmente en 1945. A partir del 43 la universidad ya empieza a organizarse políticamente para disputar en la sociedad el poder del Estado, y eso va a estar muy mal visto en general. Lo que las fuentes dicen, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, es que los docentes, los rectores hacen política y eso no está bien. Eso no está bien porque tienen que dedicarse a investigar, una mirada muy conservadora. Pero quiero decir, el propio accionar de la universidad va a ser el que la desprestigie también en algún punto y va a allanar el camino para ciertas tomas de postura por parte del Estado entre el 45 y el 50. Bueno, con esto nos despedimos de la clase y